están todos? Bueno, yo también estoy bien, gracias por preguntar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 15. Muy bien. Así dice la palabra de Dios. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Amén? Oramos. Dios Padre, en esta mañana, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Oh Dios, para escuchar tu palabra, pedimos que nos hables por ella, Señor. No solamente pedimos que nos hables por ella, sino que también nos exhortes, Señor, pero también nos confortes, oh Dios, por tu palabra. Que tu palabra sea ese aliciento en nuestras almas, oh Dios, para que nos dé esperanza, oh Dios, y vida eterna. Gracias por tu palabra, la cual es digna de ser recibida por todos. Tuya es la honra y la gloria, oh Dios, porque tú vives para siempre. Amén. Muy bien. El lunes pasado festivo, tuvimos una reunión de varones que fue muy fructífera. Nos reunimos lo que pudimos. Entendemos que la lluvia no permitió que algunos hermanos no fueran. Sin embargo, había un tema relevante en la reunión de varones, y era el tema de la gran comisión. Se hizo mucho énfasis en ese tema, de manera que reflexionamos muchísimo acerca de eso, y cada quien dio su opinión acerca de cómo vivir la vida cristiana y cómo estar atentos a cumplir con esa misión.
esa gran misión que nos ha sido dada como iglesia, pero también como individuos. Y dentro de ese marco también reflexionamos en cómo estamos viviendo nuestras vidas, si estamos trabajando para el Señor, si estamos ociosos, si no estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado. En nuestra mañana, en este texto, precisamente tenemos un pasaje que habla acerca del rey David, quien debió estar ocupado en los asuntos de la guerra y estaba un poco ocioso, y por ocioso cayó en pecado y vino desgracia sobre su familia. Así que vamos a desarrollar este sermón en 3 puntos y nuestro título es: no andes de ocioso, más bien ocúpate en los asuntos del Señor. No andes de ocioso, más bien ocúpate en los asuntos del Señor. Los 3 puntos que vamos a desarrollar este sermón son una amonestación que genera un despertar espiritual, el despertar espiritual que te permite reconocer tus pecados, y aunque tus pecados son perdonados, sufrirás sus consecuencias. Amonestación para despertar espiritualmente, despertar espiritual para que reconozcas tus pecados, y aunque tus pecados son perdonados, sufrirás sus consecuencias. Así que el contexto de este pasaje viene desde el capítulo 11, ¿verdad? Hay un relato que se da en medio de la narración de las guerras que David ha tenido para tomar las ciudades que Dios le ha dado. Desde el capítulo 1 en adelante, el rey David viene haciendo hazañas acerca de las ciudades que Dios le ha permitido tomar, ¿verdad? Y llegamos al capítulo 11, hay un paréntesis entre esas guerras y esas tomas de ciudades. Y precisamente hay un paréntesis porque David ha cometido pecado. Y el Señor quiere que sepamos qué ha pasado con David, cómo ha caído en pecado, y también qué el Señor requiere de David para que sea restaurado. Así que viene el profeta Natán con una parábola. Y la parábola es referente a la maldad de David en contra de la familia de Urías Eteo. Vamos a mirar entonces un poco los pecados de David. ¿Qué ha hecho David? ¿Por qué viene el profeta Natán a referir esta parábola? Primeramente, vamos a ver el capítulo 11. Dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hasta allí quizás David pudo, ¿verdad?, haber apartado la mirada. Estas cosas pasan, ¿verdad? Uno a veces se encuentra la mirada con alguna tentación y, como dice la Escritura, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano es ocasión de caer, córtatela. Así que hasta allí David pudo haber cortado, ¿verdad?, su ojo, sacado su ojo. Sin embargo, dice que la mujer era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Así que primeramente vimos codicia de parte de David. Y luego vimos adulterio de parte de David, quebrantando así los mandamientos de Dios. El apóstol Santiago nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, entonces se les dará la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno, cuando de su propia maldad, de su propia concupiscencia, de su propio corazón malvado, ¿verdad?, es atraído y seducido. Después que la concupiscencia ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo concebido, da a luz la muerte. Así que realmente David merecía la muerte por esto. Entonces ha cometido codicia, y no solo codicia, sino también adulterio. Además de eso, dice que mandó a matar a Urías
poniéndolo al frente de la batalla para que muriera, también quebrando el sexto mandamiento. De manera que David aquí ha quebrantado muchos mandamientos de parte por su ocio, por su pecado. Estaba supuesto a ir a la guerra y andaba de ocioso. Era el momento en que los reyes iban a la guerra, pero David mandó a Joab y a sus siervos y a todo Israel, y él se quedó en su casa de ocioso. De manera que, como David, nosotros también hay momentos en que debemos estar ocupados en las cosas del Señor y por el contrario, estamos de ociosos. Y por estar de ociosos caemos en pecado. El Señor permite que los suyos, no permite que los suyos permanezcan en el pecado, sino que nos despierta para que se restauren. Y por eso le envía al profeta para que le amoneste a través de esta parábola. Algunos comentaristas dicen que Natán tuvo mucho coraje en ir al rey y contarle esta parábola y decirle que tú eres el pecador, aquel hombre quien tomó la oveja del hombre pobre. Fue mucho coraje que tuvo este varón y ciertamente lo es porque era delante del rey quien hablaba. Y el rey pudo haber tomado represalia contra él y llevarlo a la muerte, así como hizo Herodes con Juan el Bautista. Usted recuerda cuando Juan le dijo, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Y aunque lo tenía como un varón de Dios, vino la mujer de Herodes y le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue decapitado por esta acción. Así que un caso casi similar en este sentido de amonestar al rey. Pero David es un hombre de Dios y fue contraria a la situación. Así que después de haber contado la parábola al rey en capítulo 12, hay una reacción de parte de David y ese es nuestro primer punto. Nuestro primer punto entonces es una amonestación que genera un despertar espiritual. David ha despertado puesto que se le ha contado acerca de una historia de un hombre que ha cometido injusticia. Un hombre que es rico, que tiene propiedades, que tiene corderos, que tiene vacas, y otro pobre que solo tiene una corderita. Y viene un caminante a su casa, y en vez de darle sus corderos, de sus vacas, va al hombre pobre, este rico, y toma la corderita de este hombre pobre y la pone delante del caminante. La reacción de David es una reacción, por supuesto, de justicia. Él está viendo que se ha cometido una injusticia contra un hombre. ¿Y qué hace David? Este hombre debe morir y debe pagar con 4 tantos. O sea, la reacción de David es una reacción, sinceramente, es justa. Porque hay alguien que ha cometido pecado, hay alguien que ha hecho lo malo, pero él no se ha dado cuenta que es él quien ha cometido ese pecado. David reacciona a la parábola y se rasga los vestidos. Este hombre debe morir, debe pagar con 4 tantos, porque ha tomado la cordera del otro. Ha sido un hombre malvado. Y el profeta le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese malvado. ¿Cuántas veces nosotros no vemos injusticias en los demás? Y habiendo nosotros cometido injusticias, también nos rasgamos los vestidos sin reconocer nuestros propios pecados. O sea, a veces nosotros estamos tan ciegos que vemos en los demás errores, vemos pecados, pero no lo vemos en nosotros mismos. Vemos a los demás como pecadores, como injustos, como fariseos, y no nos miramos a nosotros mismos. Nos sacamos la viga de nuestro ojo primero para luego ver la del otro, sino que juzgamos y juzgamos a la ligera. Así que de la manera en que Dios envió al profeta Natán a David, el Señor también nos habla a nosotros por medio de su Espíritu Santo, usando hombres, predicadores o hermanos en la fe para despertarnos espiritualmente, porque a veces estamos en pecado y no lo confesamos, no nos damos cuenta que estamos, ¿verdad?, en ese pecado, sino que vamos de mal en peor y vamos añadiendo un pecado a otro, tal como se forma una bola de nieve. Nuestro pecado va creciendo, de manera que caemos en la oscuridad espiritual. Y así andamos, sin reconocer nuestros pecados, andamos por el mundo ociosos, sin ver la realidad nuestra.
pero sí somos rápidos para juzgar a los demás. Esto realmente pasa. Pero esto pasa ¿por qué? Porque estamos alejados de Dios, porque estamos alejados de la comunión con el Señor, con nuestros hermanos. Y a veces quizás tenemos más comunión con las tinieblas, ¿verdad? Con la gente de afuera. Tenemos más comunión con nuestros amigos no creyentes. Quizás tenemos comunión con los asuntos de nuestro trabajo, pero no estamos en los asuntos del Señor. Y de hecho convertimos a esos asuntos en nuestros ídolos. Pero imagínense, hermanos, si Dios nos dejara de nuestra cuenta, en nuestros pecados, ¿a dónde iríamos a parar nosotros? Imagínense si nosotros siguiéramos nuestro propio corazón. Hagamos lo que diga el corazón. Eso es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Nos vamos directo, ¿verdad?, a la perdición. Hay una exhortación de la parte del apóstol Pedro. Vamos a leer el capítulo 2, segunda de Pedro, para nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1. Aquí me equivoqué en la transcripción. Gracias, hermanos. Muy bien. Entonces dice, como todas las cosas, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bien, dice el apóstol entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una exhortación para estar pendiente a las cosas de Dios, para entender que Dios nos ha llamado por su gracia y que por esa gracia nos ha dado su conocimiento para caminar con Él, para que estas cosas que hemos aprendido abunden en nosotros y así no andaremos de ociosos en esta vida. Dice que no andaríamos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Así que aquí hay una amonestación, no solamente para David por andar de ocioso, sino para toda la iglesia, reconocer que necesitamos estar ocupados en los asuntos del Señor, porque andar de ociosos por allí nos lleva al pecado. Y una vez que caemos en pecado, la desgracia viene para nuestras vidas, para nuestra familia. Seguimos a nuestro segundo punto, y es el despertar espiritual te permite reconocer tus pecados. Una vez que David ha reaccionado a la parábola que le cuenta el profeta Natán, entonces él, como que hay un despertar por la justicia, ¿verdad? Pero Natán le sigue comentando. Así que después de haber emitido juicio por la maldad del hombre rico contra el hombre pobre, David se condena a sí mismo, ya que la parábola que le cuenta el profeta se refiere a él. Y hay un pasaje en Romanos, muy conocido por todos, el capítulo 2, que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así que este pasaje perfectamente le cae no solamente a David, también a nosotros cuando juzgamos a otros hermanos que de pronto han caído en pecado y no reconocemos que también somos pecadores al final del día, que todos cometemos pecados de una u otra manera. Así que cuando señalamos a uno, nos condenamos a nosotros mismos. Y la amonestación de parte de Dios a través del profeta es por supuesto por su pecado y recordarle todo lo bueno que ha sido Dios con él. Vamos al pasaje base en 2 de Samuel y miremos lo que le dice Natán a David después que ha pecado.
capítulo 12, versículo 7. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Cuál hombre? Aquel hombre que tomó la cordera del hombre pobre, siendo un hombre rico. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Vamos a parar ahí. Después de hacer juicio, después de emitir juicio contra el caso que se le presenta, Natán el profeta le dice a David, tú eres ese hombre que ha tomado la cordera del hombre pobre. Tú eres aquel hombre que ha tomado la mujer de Urías Eteo, su única mujer. Tú eres rey de Israel, tú tenías tus mujeres, tus concubinas, sin embargo, te fijaste en esa mujer. Has pecado contra Urías, has pecado contra Dios. Además le comenta el profeta y le dice, además de esto, el Señor ha sido bueno contigo. Mira todo lo que te ha dado. Usted recuerda cuando Samuel iba a ungir al rey de Israel, que Saúl había pecado. Y Samuel llega a la casa de Isaí, le pregunta y se presenta y se encuentra con Eliab, el hijo mayor de Isaí, y le dice Samuel dentro de sí, he aquí el rey de Israel. Y Jehová le dice, no, ese no es el rey de Israel. Tú miras la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. Entonces Samuel pregunta, ¿dónde están los otros hijos tuyos? Y habían como 7. Aquí está, ese no es el rey, el siguiente, ese no es el rey, el otro, ese no es el rey. Y luego dice Samuel, ¿pero dónde tienes más hijos? ¿Dónde está? ¿Tienes algún otro? Y David, el menor de todos, es menospreciado. Dices ahí, sí, tenemos un hijo menorcito que se encarga de apacentar las ovejas. Que se ensucia todo, que anda todo andrajoso por allí con las ovejas. Dice Samuel, tráemelo, porque a este Dios ha ungido como rey. Hermanos, ¿cuánto nos ha dado Dios a nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros antes de estar en los pies del Señor, antes de conocer al Señor? ¿Dónde andaba usted? Por lo menos yo sé dónde andaba. Sumergido en el pecado, en la maldad, en las drogas, en los vicios. Yo no sé usted, pero yo le agradezco a Dios por haberme sacado de esa oscuridad. ¿Cuánto nos ha dado Dios? Nos ha llamado para ser sus hijos. Es un privilegio ser llamados por Dios para estar aquí hoy alabando su nombre, conocerle de cerca, conocer su palabra. Pero a nosotros a veces se nos olvida ese privilegio, esa bondad de parte de Dios, esa gracia que fue manifestada a nosotros en los días de oscuridad. El apóstol Pablo dice en Efesios que nosotros andábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios, ajenos a los pactos y a las promesas de Israel. Pero Dios en su gran misericordia, con su gran amor que nos amó, estando nosotros en pecado, nos salvó. Por gracia sois salvos. Dios en rico en misericordia nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, ¿cómo le hemos pagado a Dios? Hemos estado descuidados. Así que el David, después de reconocer todas estas cosas que el profeta Natán le dice, pequé contra Jehová. David reconoció su pecado, su maldad, confesó su maldad delante de Natán. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que David, una vez que reconoció sus pecados, se arrepiente genuinamente. De hecho, escribe el Salmo 51. Vamos a leer un poquito. Dice David en el Salmo 51,
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y ahí continúa David confesando sus pecados, reconociendo que ha sido un pecador, que ha pecado contra Dios, pero también reconociendo al Dios santo. Y viene ante él arrepentido genuinamente. De manera que esta debe ser nuestra actitud diaria, de continuo. Confesar nuestros pecados delante del Señor, arrepentirnos de ellos, especialmente si son pecados escandalosos. Y esta es la esperanza del creyente, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Qué gracia de parte de Dios para nosotros. Ahora, nosotros como creyentes, ¿verdad? Pecamos, pero no practicamos el pecado. Pero si alguien peca y se deleita en el pecado, entonces no es un verdadero creyente. No ha sido regenerado, no ha sido lavado por la sangre del Cordero y necesita un verdadero arrepentimiento y fe para perdón de sus pecados. Así que, amado amigo, si usted se deleita en el pecado, realmente no es creyente. Y si no eres creyente, entonces ven al Cristo con arrepentimiento y fe para que tu alma reciba el perdón de los pecados en la vida eterna. Tal como David, nosotros hemos tenido por poco la palabra de Dios. Él nos ha llamado para perdonarnos y nos ha llamado para bendecirnos, como dice el pasaje de Efesios que leyó nuestro hermano José. Nos ha llamado para darnos toda bendición espiritual. Nos ha llamado para darnos su misericordia, para alcanzar misericordia por Cristo Jesús, para reconocer nuestros pecados. Así que ese es el llamado en esta mañana. Venir y reconocer nuestros pecados delante del Señor para que Él tenga misericordia. El siguiente texto dice, después que David reconoce su pecado, dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y ese es nuestro tercer punto. Aunque tus pecados son perdonados, ¿verdad? Porque aquí vemos que David ha sido perdonado. Sin embargo, vienen consecuencias por su pecado. Aunque tus pecados son perdonados, sufrirás sus consecuencias. Entonces Natán dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. De manera que después que David reconoce sus pecados y los confiesa delante de Dios, el profeta le declara que Dios le ha perdonado, que sus pecados han sido perdonados. Sin embargo, también le declara que vienen consecuencias por ese pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Que Dios no da por inocente al culpable. Que el pecado no queda impune delante de Dios. En este caso, la ira de Dios debió haber venido sobre David y también sobre nosotros cada vez que pecamos. Pero Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor. Dios debió haber matado a David en ese instante por su pecado, pero fue su niño quien murió y así se cumplió la sentencia. Las Escrituras dicen que el niño murió después que dio Betsabé luz a ese niño y enfermó gravemente. Y no solamente eso, sino que también vinieron otras consecuencias a David por su pecado. Y esas consecuencias fueron que David pecó en secreto, sin embargo, dijo Dios que su pecado sería reflejado en público a través de su hijo Absalón, cuando tuvo a la mujer de David en un terrado. Fue en público que se dio. David lo hizo en secreto y luego Dios lo hace en público. También murió Absalón por la mano de sus enemigos. También murió Amnón por la mano de su hermano. También murió Adonías por la mano de su hermano Salomón, etc. Vino la desgracia para la casa de David.
tal como el Señor lo había declarado. Así que aunque Dios perdona nuestros pecados, las consecuencias de ellos se verán reflejadas en nuestras vidas. Ahora, esto no quiere decir que vamos a perder nuestra salvación, sino que el Señor al que ama disciplina. Generalmente cuando pecamos y no nos arrepentimos, vemos toda clase de males en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en los negocios, aún en la iglesia. Es que hay pecado, hermanos. Hay pecado en nuestras vidas. No nos hemos arrepentido. No hemos confesado el pecado delante de Dios. La esperanza es, dice 1 de Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gloria a Dios por ese Señor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que, hermano, ¿cuál es el siguiente paso entonces después del pecado? Sino la confesión. Delante del Señor confiesa tus pecados y recibe su perdón. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Recibe su perdón, pero también recibe su disciplina. Si has cometido pecados graves y no has recibido disciplina de parte de Dios, preocúpate. Si no has recibido disciplina de parte de Dios por tus pecados, preocúpate. Porque quizás no has sido contado como hijo de Dios. Mas si has sido o estás siendo disciplinado, alaba a Dios por su gracia y su misericordia. El Señor al que ama disciplina. De manera que al confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos genuinamente, nosotros como creyentes tenemos el favor de Dios. Favor que no merecemos, puesto que todo pecado debe ser castigado. Ahora, notamos que en la vida de David, no siempre David fue un pecador en ese sentido. David era un hombre íntegro. La Biblia dice que David tenía un corazón como el corazón de Dios. David no se deleitaba en el pecado. Cayó en pecado en esta ocasión, pero él no se deleitaba en el pecado. Él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Además de esto, a este había escogido Dios por gracia para que su linaje viniera el Salvador, el Cristo. De manera que, en conclusión, en nuestra vida tendremos momentos difíciles donde podemos desenfocarnos y estar ociosos por un tiempo. La exhortación en esta mañana es poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, a mantener una vida ocupada en sus asuntos y estar en permanente comunión con Dios, con nuestros hermanos, asistiendo a los grupos de comunión, buscando la cercanía a los hermanos, la lectura de su palabra, el estudio de su palabra, la oración. Esto nos hace estar en fuego, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el caso de David, dice que aunque era el rey, él tuvo un momento de desenfoque, pero generalmente fue un hombre íntegro. Y había sido escogido por Dios para ser rey de Israel, y que de su linaje y dinastía vendría un rey para Judá que tendría un reinado perpetuo. David le falló al Señor, deshonró su nombre, pero de su linaje vino uno que había sido anunciado por la ley y por los profetas. Isaías dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De manera que ese linaje, del linaje de David vino uno que fue anunciado que vendría y cuyo reinado sería perpetuo. Uno que sería obediente en todo, uno que pagaría por el pecado de la humanidad para dar salvación a todos los que el Padre enviaría, para reinar con ellos por siempre y para siempre. Uno cuyo nombre es sobre todo nombre, uno cuyo carácter es santo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por Cristo Jesús, que nos libra de la ira de Dios. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por Cristo, porque por medio de su sacrificio, por su justicia, por sus méritos, somos aceptos en tu presencia por medio de la fe en Él. Ayúdanos, Señor, para servirte, para estar, oh Dios, ocupados en los asuntos que competen al reino de Dios y no estar ociosos en este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.